Hola, ¿cómo estás? Me llamo Ismael y hoy vamos a dar, como ya saben, la materia Iglesia en la Escuela de Conquistadores. Antes de empezar, quería explicarte o quería comentarte que si tenés alguna duda, alguna cuestión, algún problema o algo por el estilo, no dudes por favor en preguntarnos, ¿no? Si tenés alguna duda, pregúntame. Si tenés alguna cuestión también, no pasa nada, que vamos a estar para vos, ¿sí? Y sacando al lado esto, durante todo este video vamos a estar explicando, como ya dije, esta materia, pero también te pido por favor que puedas tener el manual al lado, porque es exactamente lo que dice acá. Entonces, al mismo tiempo, mientras me vas escuchando, puedes ir subrayando, haciendo anotaciones o escribir sobre el manual. Así podés, digamos, tener un mejor concepto de lo que vamos a explicar. Para los que no saben, el propósito de esta materia es que ustedes puedan entender el verdadero concepto de iglesia, el verdadero significado, que va mucho más allá de un templo, y este significado, valga la redundancia, tiene que ver con nosotros mismos. Y en este video te vamos a explicar por qué. Pero antes de explicar todo eso, es mejor que podamos saber de dónde viene esta palabra, de dónde viene la palabra iglesia. Como pueden ver al comienzo, en la introducción del manual, dice que iglesia viene de un vocablo griego que es eclesia, ¿no? Y este vocablo hacía referencia a todo lo que tiene que ver con congregaciones, con reuniones, asamblea o cosas por el estilo, donde las personas se juntaban y debatían o hablaban sobre algo por el estilo. Pero eso cambió, y ahora iglesia no tiene que ver con eso. Ahora la iglesia tiene que ver con nosotros, porque Dios y Jesucristo dicen en las palabras que la iglesia somos nosotros, que nosotros somos el templo, ¿sí? Cuando Jesucristo se sacrificó por nosotros, a partir de ahí hubo un cambio espiritual muy grande, porque a partir de ahí Dios empezó a habitar en nosotros, Dios empezó a morar en nuestras vidas. Entonces, si nosotros decimos que iglesia es donde Dios habita, entonces nosotros somos iglesia porque Dios está en nosotros. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, perdón, queremos decir de que Dios venga a nuestra vida para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir de que Dios está con nosotros porque nosotros somos iglesia. Es más, la Biblia dice en 1 Corintios 3:16, si mal no me equivoco, sí, creo que sí, dice, en pocas palabras dice Pablo a los Corintios, le dice: ¿todavía no se dan cuenta que ustedes son el templo de Dios y que en ustedes habita el Espíritu Santo? Es exactamente lo que estamos explicando. Ya no es más, iglesia ya no es más algo que tiene que ver con reuniones o sobre juntaderas, dice llanamente hablando, sino que tiene que ver con nosotros. Iglesia somos nosotros, nosotros somos iglesia. Eso es algo muy importante que queremos que puedas aprender para que no haya más confusiones, porque muchas veces uno piensa de que iglesia tiene que ver con, por ejemplo, Iglesia Gran Rey en la Valle 930, pero no. En Iglesia Gran Rey en la Valle 930 es donde se junta la iglesia. Es el templo donde la iglesia se reúne y se congrega, ¿sí? Y bueno, dice acá en grande, dice: no es un lugar para reuniones, es el mismo pueblo de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ya terminando la primera parte, tiene que ver con eso, de que la iglesia no es un lugar, sino de que la iglesia es cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, ya sabiendo esto, sabiendo que nosotros somos iglesia, al ser nosotros, tenemos misiones, tenemos tareas, tenemos características. Y una de esas características es que nosotros tenemos deberes, ¿sí? Deberes como tareas de la escuela, puede ser. Algo que tenemos que hacer para afirmar que seguimos siendo esa iglesia. Y hay dos cosas principales que aparecen que nosotros tenemos que hacer todos juntos como iglesia. Una es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Como pueden ver, ahí aparecen las ordenanzas de la iglesia, los deberes. El primero que aparece es el bautismo. Y el bautismo, también hay que hacer varias aclaraciones, porque es una representación donde nosotros aceptamos públicamente y confesamos públicamente que Jesucristo se sacrificó por nosotros y que nuestra vida le pertenece ahora a Jesús, porque morimos a la vieja vida. Perfecto. Hay algo que aclarar que es muy importante, de que el bautismo no tiene como poderes espirituales o místicos, si se puede decir, sino que el bautismo es algo simplemente simbólico, no es nada más que eso.
Mucha gente cree que uno se tiene que bautizar para ser salvo, pero no es así. Uno se bautiza porque es salvo. ¿Me explico? Uno se bautiza, se sumerge en el agua, porque ya sabe de que Jesucristo está en su corazón y que va a vivir para él. No lo hace para que pueda pasar eso. ¿Me explico? Eso es algo que, una confusión muy grande, muy importante, que es muy necesario aclarar, de que un bautismo no es más que una simple representación, no es más que un simple símbolo, una simple simbología, donde nosotros decimos de que Jesucristo es nuestro Señor y que a partir de ahí vivimos para Él, nada más. Y la otra es la Santa Cena, que es exactamente lo mismo, de que una representación, quiero decir, de que es exactamente una representación, una simbología, donde nosotros representamos entre todos que Jesucristo se sacrificó para nosotros y que por Él nosotros vivimos, ¿sí? Vieron que en la Santa Cena tenemos lo que sería el pan y el vino, ¿no? En este caso jugo de manzana en la iglesia. Pero siempre se representa en eso. El pan, que representaría el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue quebrantado, fue roto, y el otro, el vino, que representa la sangre por la cual nosotros fue derramada, ¿sí? Pero no quiere decir esto que, digamos, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No es así. Es una representación de nosotros reflejamos el cuerpo en el pan y la sangre en el vino. ¿Sí? Así que bueno, eso básicamente serían las ordenanzas de la iglesia que tenemos, que recordemos que son el bautismo y la Santa Cena. Y lo que tienen en común es que no son más que simples representaciones simbólicas. No es que hacer eso como que te da más o menos poder espiritual, como decía. Así que bueno, otra de las características que podemos hablar de la iglesia son las ilustraciones, porque como pueden ver, la iglesia es vista de muchas maneras. Y en este caso vamos a ver tres maneras. Una es como el cuerpo, la otra es como el templo y la otra como una esposa. En el primer caso se dice de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos que la iglesia, sabiendo que nosotros somos la iglesia, es como un organismo vivo, es como un cuerpo humano. Tenemos un hígado, un estómago, pulmones, ojos, un corazón, que si uno los separa no sirve para nada. No son más que un pedazo de carne. Pero ahora, si los juntamos todos, pueden funcionar como un sistema perfecto. O como también podemos hacer la imagen de un reloj. ¿Vieron que el reloj tiene muchos engranajes? Bueno, cada engranaje somos nosotros que tenemos que estar todos juntos para poder funcionar como iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pablo habla también en la primera carta de los Corintios, sobre esto, sobre el cuerpo de Cristo, de que todos nosotros formamos un solo cuerpo, que es Cristo Jesús, donde la cabeza es Cristo. Podemos ver también un rompecabezas, por ejemplo. Nosotros somos piezas de un gran rompecabezas. Y si separamos esa pieza no sirve para nada. ¿Se entiende? Tenemos que estar todos juntos. Después la otra, hablamos de que la iglesia es el templo de Dios, ¿sí? ¿Cómo el templo de Dios? ¿Se acuerdan que al comienzo les comenté de que la iglesia es el lugar donde Dios habita? Bueno, Dios habita en la iglesia, Dios habita en nosotros. Nosotros somos iglesia, nosotros somos templo. ¿Se entiende? También ustedes no sé si ya dieron, creo que se da en el primer módulo, de las tres partes del ser humano, de que se dice que de que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En el templo. ¿Qué somos nosotros? La iglesia. ¿Se entiende? La iglesia es el cuerpo, es el templo, porque es ahí donde habita Dios, y también es la esposa. No sé si vieron, pero en muchas prédicas se habla sobre de que nosotros como esposa de Cristo. Yo al comienzo sinceramente no entendía muy bien a qué hacía referencia, pero la esposa de Cristo es algo así como también una representación de la relación entre Dios y nosotros, entre Dios y la iglesia, ¿sí? Si nosotros asemejamos un matrimonio, podemos ver a un esposo y una esposa que están juntos, uno al lado del otro, ¿no? Y trabajan juntos, ¿no? Llevan adelante una familia, por sobre todas las cosas también hay amor. Entonces acá se da la imagen de que la iglesia es como la esposa, que está al lado
del esposo, de Dios en este caso, para poder ir adelante. En Mateo 25 creo que es, después fíjense bien, acá está, Mateo 25, sí, hasta el versículo 13, habla sobre esto, habla sobre la esposa que espera al esposo, ¿no? Porque nosotros tenemos que permanecer esperando como esposa a que venga Cristo por nosotros. Y esas serían las ilustraciones, básicamente, muy resumidamente, en eso se basan las ilustraciones. Pero no nos quedamos ahí tampoco. Tenemos también lo que se llama el destino. Nosotros, al ser iglesia, tenemos un destino, tenemos un lugar a donde ir. Y en este caso hablamos de dos, de participar en la gloria de Cristo y de heredar la tierra. En el primer punto, ustedes pueden leer de que dice el texto, en el párrafo dice, ya hemos sido glorificados con Cristo Jesús. Esta posición de exaltación le da al cristiano su posición de poder y autoridad espiritual. Es por esto que Dios hace posible que el creyente eche demonios en el nombre de Jesús. Nosotros, al pertenecer a Dios, al ser hijos de Dios y declararnos hijos de Dios, como que uno piensa que tiene poder. Y la Biblia dice, nosotros tenemos poder para sanar enfermos, para liberar a los oprimidos, para levantar a los muertos, ¿no? Que es verdad, pero no es que nosotros tenemos ese poder, sino que Dios nos hace partícipe de esa gloria, de ese poder. Somos como canales. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Moisés cuando abre el Mar Rojo, podemos ver de que Moisés pone la vara y a partir de ahí las aguas se abren. Pero si nos ponemos a ver bien, no es Moisés el que hace eso, es Dios mismo a través de Moisés, porque Dios manda a Moisés a que haga eso. ¿Me explico? Entonces, no es que nosotros tenemos poder cuando aprendemos, cuando aceptamos a Cristo, perdón, sino que ese poder viene de Dios. Lo tenemos, pero no por mérito propio, sino porque Dios nos hace partícipe de esa gloria. ¿Se entiende? Y después la otra dice de que nosotros estamos destinados a heredar la tierra. Y acá el texto dice, la iglesia también estará al lado de Cristo cuando Él tome completa y total posesión de la tierra para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga por nosotros, no es que nosotros somos echados a un lado, sino que nosotros vamos a formar parte de eso. Vamos a formar parte porque Dios nos va a dar eso para nosotros. ¿Se entiende? Vamos a estar al lado de Él cuando pase todo esto. ¿Me explico? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, reitero, insisto, de que pueden preguntarme sin problemas. Así que bueno, esas tres características de la iglesia son como las más fundamentales o las más importantes por el momento que debemos saber nosotros. Recuerden que tenemos como que la iglesia somos nosotros, que tenemos deberes, que en ese caso son la Santa Cena y el bautismo. Tenemos las ilustraciones, que son maneras de ver a la iglesia, que nos ven como un cuerpo, como un templo y como la esposa. Y después también que tenemos un destino, que es destinados a heredar la tierra y destinados a participar de la gloria de Cristo. ¿Sí? Así que en conclusión, y ya ir finalizando, nosotros tenemos que entender varias cosas. Primero esto, de que nosotros somos la iglesia. De que nosotros somos la iglesia. No es el templo, no es la Valle 930, no es ninguna otra extensión, ningún otro anexo. La iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas. En donde nosotros nos juntamos es el templo donde se reúne la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, teniendo en cuenta este contexto, no es que podemos decir que la iglesia está cerrada, sino que el templo está cerrado. Pero la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue estando. Es más, hasta la iglesia se sigue congregando virtualmente a través de, qué sé yo, YouTube, Facebook, pero nos seguimos congregando igual, ¿sí? Tenemos nuestras espigas online, pero sobre todas las cosas, la iglesia no está cerrada. La iglesia está más abierta que nunca. Entonces, a nosotros hacer la iglesia tenemos deberes. Como dije, tenemos deberes, tenemos ilustraciones, tenemos maneras que nos ven y tenemos un destino. Pero por sobre todas las cosas, tenemos una misión. Y esto es muy importante también. Porque Jesucristo cuando sube a los cielos antes de ascender, les dice a todos sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Y hagan todos discípulos bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios
que Jesús nos dejó una misión como iglesia. No es que solamente tenemos que respetar el bautismo y la Santa Cena, tenemos una misión por hacer. ¿Que cuál es esa? Ir y predicar el Evangelio. Ir a todos y hablarle de Dios, hablarles de ese amor. No que la persona empiece a ir a la iglesia, sino que la persona se convierta en iglesia. ¿Me explico? Entonces esa misión es muy fundamental. Y el hecho de que ahora estemos en pandemia, en cuarentena, como se quiera llamar, no quiere decir que no podamos hacer eso. Porque tenemos los celulares, tenemos internet, tenemos un montón de cosas que hace que nosotros podamos seguir en contacto y en comunión con los demás. ¿Sí? Entonces es muy importante al saber que nosotros somos iglesia, nosotros tenemos una misión, que es hacer que esa iglesia siga creciendo. ¿Sí? Después la otra es que nosotros tenemos que permanecer unidos, todos juntos. El hecho de que nosotros seamos iglesia no quiere decir que tenemos que actuar por nuestra parte, solos. Como yo dije, ¿se acuerdan de que nosotros somos un cuerpo? Somos como piezas de un reloj. Si uno está solo aparte, no sirve para nada, porque si nosotros apartamos un engranaje del reloj y lo dejamos ahí solo, ese engranaje no puede funcionar, porque necesita estar todos juntos. Y lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que permanecer unidos todo el tiempo para poder funcionar como iglesia. ¿Me explico? Y después la última es que nosotros somos responsables de estas cosas, individualmente responsables, y que tenemos que permanecer unidos. Eso ya lo dije. Tenemos que permanecer firmes, quise decir. Que tenemos que permanecer firmes, ¿sí? Porque todos juntos somos invencibles. Eso es algo que tenemos que saber siempre. Si nosotros nos apartamos, es una brasa que se apaga, dice el pastor. Pero nosotros todos juntos, somos invencibles. Entonces tenemos que permanecer firmes. Y más que nada en esta pandemia, más que nada en esta cuarentena, donde se dice que no se puede salir a las calles, nosotros podemos salir a predicar el Evangelio igual. Predicar no es ir casa por casa, no es eso. Predicar es ir y mostrar a Cristo, el amor de Cristo, quiero decir. Y no hace falta salir a la calle, podemos hacerlo desde el celular, como dije, desde la notebook. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes a pesar de todo. Firmes entre nosotros y cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que bueno, básicamente de eso se trata la materia iglesia. Insisto de que si tenés alguna cuestión, alguna duda, me podés preguntar porque no tengo problema en responder las veces que sea necesario. Así que no, nada, nos vemos ahora la clase que viene, que va a ser por WhatsApp, y nos vemos. Bendiciones.